Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela León Ávila. Voy a profundizar sobre la teoría científica descrita por Frederick Taylor. Contexto histórico. A principios del siglo XIX, los repetidos e importantes conflictos entre trabajadores y empresarios normalmente terminaban bloqueando temporalmente los procesos de acumulación y de producción en las empresas. Los trabajadores exigían mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, fundamentalmente a través de subidas salariales, lo cual iba en contra de los intereses de los empresarios. Para conseguir este propósito, pues simplemente llamaban a huelgas y detenían la producción hasta que sus peticiones fueran escuchadas. Estos paros laborales podrían ser incluso más perjudiciales para el ciclo productivo que una pérdida de rentabilidad en el negocio que podía provocar el aumento de salarios. Por lo cual, en repetidas ocasiones, pues los propietarios lo que terminaban haciendo era dando su brazo a torcer y negociar para poder continuar con la producción de sus empresas. En este contexto de conflictos, y con el objetivo de mejorar la producción, lo que se vino a hacer fue a buscar estrategias que permitieran continuar con una productividad que fuera competitiva, pero que a la vez permitiera a las organizaciones ser efectivos en las teorías que aplicaban para producir. Es así que viene las teorías de Frederick Taylor, que fue el fundador de la administración científica. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, procede de una familia de principios rígidos y fue educado entre una mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. En aquella época estaba de moda el sistema de pago por piezas o por tarea, lo que llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción en sus más mínimos detalles, y gracias a esto logró progresar en la compañía en la que trabajaba, en donde no quería decepcionar a sus patronos ni tampoco a sus compañeros de trabajo. Entonces inició la experiencia de lo que lo haría famoso y donde intentó aplicar sus conclusiones venciendo una gran resistencia a las ideas. ¿Cuáles fueron los principios básicos de la teoría de Taylor? Él elaboró un sistema de organización racional del trabajo que fue ampliamente expuesto en su obra de Principios de la Administración Científica en el año de 1911 en un planteamiento integral que fue luego conocido como el Taylorismo. Se basa en la aplicación de métodos científicos enfocados hacia la producción a fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y las herramientas mediante una división sistemática del trabajo. Se hace una organización racional del mismo por secuencias de procesos y cronometrando las operaciones, logrando así que luego se diera un sistema de motivación mediante el pago de primas a los trabajadores. Fundamentado en estos cuatro principios, entonces tenemos el primero, que es el desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea. Esto implica que se haría un estudio científico del trabajo por personas especializadas en donde se definirían los procesos operativos que fueran más económicos y se estableciera de esta forma la cantidad de trabajo que debería realizar un obrero, colocado obviamente en unas condiciones óptimas, y así se podría obtener de él una mejor productividad y que él fuera también compensado obviamente con un buen salario. Segundo, la selección científica de los trabajadores de tal manera que cada trabajador fuera responsable de la tarea para la cual tuviera más aptitud. Taylor recomienda allí que se realice una selección sistemática según las aptitudes y se estima que cualquier trabajador puede resultar excelente, por lo menos para realizar una actividad en un puesto de trabajo. Tercero, la educación y desarrollo del trabajador en forma científica. Taylor recomienda aquí que se haga una unión del estudio científico del trabajo y de la selección también científica del trabajador. Se trata de que los obreros apliquen la ciencia y es allí donde fracasan muchos dirigentes y no los obreros porque los primeros no quieren cambiar sus métodos. Como último tenemos la cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones, en donde básicamente se resume que el trabajo y la responsabilidad del trabajador se divide de manera casi igual entre dirigentes y obreros. Como contribución del modelo desarrollado por Taylor en la administración,
Este sostenía que el éxito de todos estos principios requería que se diera ante todo una revolución total de la mentalidad tanto de los obreros como de los patrones, ya que en lugar de generarse una pelea por las utilidades, las dos partes deberían poner su empeño en elevar la producción y, en opinión, al hacerlo las utilidades asimismo aumentarían en tal grado que obreros y patronos ya no tendrían que pelearse por ellas. En pocas palabras, Taylor pensaba que tanto obreros como patrones tendrían el mismo interés en elevar la productividad. Taylor fundamentó su sistema de administración en estudios de tiempo de línea de producción. En lugar de partir de métodos laborales tradicionales, él analizó y tomó el tiempo de los movimientos de los trabajadores que realizaban una serie de trabajos. A partir de este mismo estudio, separó cada uno de esos trabajos en componentes y diseñó métodos más adecuados y rápidos para que cada uno pudiera ejecutar una tarea. De esta forma se estableció la cantidad de trabajo que debería realizar un trabajador con los equipos y materiales que tenían disponibles. Y asimismo, pues surgió para los patronos la idea de pagar a los trabajadores más productivos una cantidad superior a los demás usando una tasa científicamente correcta, lo que beneficiaría tanto al trabajador como a la empresa. Es así que esto fomentaría en los trabajadores la superación de los mismos parámetros que le habían sido establecidos. ¿Qué ventajas, qué aportes tiene este sistema? Pues constituyó un gran avance para su época con la aplicación de métodos científicos y no empíricos como se venía haciendo hasta ahora. Una de las principales ventajas ha sido servir también de base a otras teorías donde incluso algunos de sus preceptos hoy en día continúan aplicándose. El equipo de personas que trabajan juntas, cada una de las cuales realiza una o varias tareas, puede ser más efectivo. Es aquí donde hablamos de términos como lo son la sinergia, técnicas de eficiencia del estudio de tiempos y movimientos, selección y desarrollo científico de trabajadores y diseño del trabajo para buscar la mejor forma de ejecutarlo. Entre las desventajas, pues se considera que su aplicación siempre se iba a dar en un ambiente que fuera estable. Sus principios se consideran muy generales, por lo que su aplicación se limita a organizaciones que sean de cierta complejidad, es decir, estrictamente organizadas. No se consideraba al trabajador en su verdadera dimensión, sino como una parte o apéndice de las máquinas. No se tenían en cuenta aspectos relacionados con la satisfacción laboral y otras necesidades que tiene pues, el hombre como ser social. A pesar de pues, las desventajas o las contradicciones que ha tenido y las fallas que ha tenido el aporte de Taylor, pues vemos que sigue siendo vigente. Hoy se aplican temas como análisis del trabajo, estudio de tiempos y movimientos, estudio de fatiga humana, división del trabajo y especialización del obrero, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales por producción, condiciones ambientales de trabajo, estandarización de métodos y máquinas y supervisión funcional. Todos estos aspectos pues siguen siendo hoy vigentes, en donde vemos que en países como Estados Unidos, Europa, Asia, el símbolo del taylorismo sigue aún manifestándose. Todas estas transformaciones han logrado crear un modelo de relaciones sociales basados también en la automatización flexible. Se articula la tecnología y se desregula el trabajo para convertirlo en algo más maleable. Las tareas se realizan en equipo, pero conviniendo con el trabajo taylorizado resultante de los procesos de racionalización y que busca hacer cada día más efectivas a las empresas y competitivas para poder sobrevivir a una globalización, a una economía que aplica economías de escala, se mejoran procesos, se capacitan los trabajadores y se diseñan nuevas herramientas. Se habla de salario de destajo y todo lo que conlleva a disminuir costos hacia la eficacia y eficiencia y al fortalecimiento de todo lo que haga competitivo a las empresas. Todo esto ha venido pues promulgado desde los principios de Taylor. En Colombia también hemos visto la aplicación de los principios de Taylor. Empresas como Tejicóndor, Coltejer y Collantas, Colmotores, Corona, Bavaria, vieron aumentados sus ingresos y disfrutaron de una buena prosperidad económica gracias a los postulados tayloristas y a su implementación. Inicialmente estos conocimientos fueron
importados a través de expertos norteamericanos, pero que después, mediante el entrenamiento de sus ingenieros en el exterior, quienes regresaron a replicar lo aprendido en sus empresas, forjaron las primeras empresas tayloristas en Colombia. Como conclusión tenemos que la teoría científica a través de Taylor instauró las primeras bases para una mejor administración de las organizaciones. Las mismas seguían una estructura que era muy rígida y autoritaria, obviamente teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se esquematizó esta estructura, y se consideró a la persona como un factor productor que se limitaba a acatar y ejecutar órdenes, realizándolas de la mejor manera posible, logrando la mayor especialidad y productividad posible. Sin embargo, es importante analizar que estos postulados, unidos a otras teorías que posteriormente dieron un lugar más humanizado a la labor de cada trabajador, ha permitido que unas y otras se complementen para lograr que los resultados sean verdaderamente eficientes y efectivos, sin dejar atrás la importancia del hombre como un ser pensante y sensitivo que requiere desarrollar todo su potencial productivo en ambientes que sean laboral y socialmente positivos. Muchas gracias, buena noche.